Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a la universidad, a Néstor y al Instituto de Estudio de Géneros y Mujeres, a las chicas que me convocaron, y la verdad es un placer poder compartir esta charla con ustedes, y ojalá que sí, como dijo Néstor, sea el comienzo de futuros encuentros. Voy a compartir pantalla para no se asusten del PowerPoint, trataré de ser lo menos técnica posible, y voy a compartirles un PowerPoint para que puedan seguir un poquito mejor de qué va esta charla. A ver, hasta compartir pantalla. Hasta. ¿La ven bien, verdad, la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, comienzo. Como dijo Charito, la charla la titulé Neurosexismo, la trampa de los cerebros complementarios, porque me pareció oportuno en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer visibilizar sobre todo las desigualdades entre cerebros de hombres y mujeres que legitimó y aún también legitima hoy el discurso neurocientífico canónico, en el cual presenta estas diferencias ya no como jerarquizadas, como sí lo presentó antiguamente, sino que las presenta como diferencias complementarias, pero esa complementariedad vamos a ver a lo largo de la charla que de ingenuo no tiene absolutamente nada, y que está lejos de estar despojada de atributos de género y posiciones políticas. En el dibujito ustedes pueden ver una ilustración que representa los dos estereotipos de género clásico, donde se ve que el cerebro del varón está interesado por el sexo, el fútbol, la cerveza, la televisión, mientras que el cerebro de la mujer sus intereses son el amor, la seguridad, los bebés, charlar, hasta los zapatos, por ejemplo, curiosamente. Lo que me pareció más significativo del dibujo es que los intereses de los dos personajes los ubica en el cerebro. Entonces, esto obliga a preguntarnos si realmente el cerebro tiene sexo. Si es que existe un cerebro femenino y una mente femenina, y un cerebro masculino y una mente masculina. Esa es la pregunta que nos va a acompañar durante toda la charla, y con ella vamos a ir recorriendo el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Comencemos, bueno, con el siglo XIX. Obviamente, la respuesta a la pregunta en el siglo XIX era súper obvia. Les traje algunas frases de algunos pensadores para que ustedes puedan realmente ver lo que se pensaba en ese momento. El problema es que no sé por qué no voy a poder leer todo. A ver, voy a correr. Ah, está, perfecto. No dije nada. Bueno, la primera frase es de Gustave Le Bon, que es muy conocido, sociólogo, y es muy conocido por sus aportes en el campo de la psicología social. Le Bon decía en el siglo XIX: las mujeres representan las formas más inferiores de la evolución humana. Están más próximas a los niños y a los salvajes que a un hombre civilizado adulto. La segunda, mal que me pese, es de Charles Darwin, y él escribe en El origen del hombre, en 1871, por regla general, el hombre tiene la estatura más elevada y más saliente los músculos. Su piel es menos fina, su color menos claro, su cara mucho más vellosa. Es el hombre más valeroso, más enérgico, la mujer más tímida, más tierna. Aquel tiene más imaginación, pero menos tenacidad. Raciocina más y adivina menos que la mujer. La tercera y última es de George Romanes, que es el padre de la psicología comparada, también amigo de Darwin y de Huxley en la época. Y Romanes decía: dado que el promedio del peso del cerebro de la mujer es 142 gramos menor que el del hombre, por razones meramente anatómicas, deberíamos estar preparados para esperar una marcada inferioridad intelectual en la mujer. Esto pensaban los científicos del siglo XIX, donde ubicaban a la mujer como un ser, como pueden ver, inferior, incompleto, deficiente,
y como ya pensaban que eran así, lógicamente sus cerebros, los cerebros de seres inferiores, deberían ser inferiores. Y se usó justo el argumento de la inferioridad del cerebro para negarle todos los derechos, como bien deben saber ustedes, todos los derechos civiles a las mujeres, y para ubicarlas en el hogar, concentradas en la tarea de la reproducción y del cuidado de la familia, de los hijos. Mientras que el varón, cuyo cerebro era superior, podía dedicarse al ámbito público. Para él estaba habilitada la ciencia, la política, la educación y todos los aspectos que tengan que ver con decisiones de tipo sociales y públicas y importantes, digamos. Otra cosa que tenía muy naturalizada en ese momento es que la esencia biológica determina el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Entonces, estaban por arriba de todo porque tenían estos cerebros superiores, los hombres civilizados, blancos, europeos y adultos, y heterosexuales también, y por debajo estaban los que tenían cerebros inferiores, que eran las mujeres y los salvajes, como decía Le Bon. Los salvajes eran las personas que habitaban en África, América y en otros lugares que no es Europa, básicamente. Entonces, con los embates gloriosos del feminismo sufragista del siglo XIX, la ciencia se vio, bueno, el statu quo más que la ciencia y la sociedad patriarcal se vio amenazada con estas mujeres que de pronto querían derechos. Entonces, la ciencia, sobre todo los científicos varones, estaban muy preocupados en encontrar razones científicas que justificaran, datos que justificaran la inferioridad del cerebro de las mujeres y también de los salvajes. Como dijo Néstor, el dominio patriarcal se extiende también al colonialismo, no solo al sometimiento de las mujeres, sino de cualquier otro que no sea el hombre blanco, adulto, europeo, heterosexual. Bien. Entonces empezó a surgir en el siglo XIX una nueva rama de una neurociencia muy incipiente en ese momento, que fue la craniometría, que consistía en medir cráneos. Llegaron hasta hacer 5.000 mediciones de un mismo cráneo, y esas mediciones iban a estimar, o pretendían estimar, el tamaño del cerebro, porque ellos tenían una máxima, que se la habían también inventado a priori, que era que había una relación directa entre el tamaño del cerebro y el intelecto. Y cuanto más grande el cerebro, mayor capacidad intelectual. Digo a priori porque nada en la biología indica que cuanto más grande es mejor. Eso se lo asumieron, digamos, como una premisa. Una de las medidas de la craniometría consistía en agarrar un cráneo y llenarlo con perdigones. Como ven acá, ¿no? Lo llenaban con perdigones. Y entonces medían el peso de los perdigones que habían entrado. Y en el cráneo del hombre entraban como ven acá, el cráneo de un varón, 142 gramos más de perdigones que en el cráneo de una mujer. De ahí la caprichosa cita de Romanes, que dice que habla de los 142 gramos de diferencia. Y bueno, como era un cerebro más grande, claramente tenía una capacidad intelectual mayor. Una medida muy curiosa que ilustra el pensamiento de ese momento era una que se basaba en trazar una línea entre la frente y el mentón. Si la punta del mentón pasaba por adelante de la línea, los cerebros se clasificaban como ortognanos y decían que tenían ortognatismo. Y si la línea, cuando se trazaba la línea, la pera salía, digamos, la mandíbula, mejor dicho, salía de la línea, los cerebros tenían prognatismo y hablaban, y decidieron también, por supuesto, como acá entraba el hombre blanco, europeo, y este era uno de los que llamaban salvajes, que los cerebros con ortognatismo eran superiores, y ahí tenían otra medida, que los cerebros con prognatismo. Bueno, estaban muy contentos, y publicaron varios trabajos. Pero claro, después quisieron la misma regla, aplicarla a las mujeres, y se llevaron una sorpresa. Porque si ustedes miran el cráneo del varón, cuando se hace la línea, sobresale un poquito, y cuando ven el cráneo de una mujer y hacen la línea, prácticamente no sobresale. O sea, los varones eran más ortognatos, los varones eran más prognatos que ortognatos. O sea, que las mujeres, según esta regla, tendrían un cerebro superior a los varones.
Cuando se dieron cuenta de esto, desaparecieron los papers que dividían al mundo en ortognatismo y prognatismo. Desestimaron el parámetro, decidieron que no servía, porque tenían que buscar un parámetro que pudiera tachar de inferiores a los dos grupos que necesitaban que sean inferiores, que eran las mujeres y los salvajes. Y esto no servía para las mujeres. Voló de la literatura esta división. Por suerte, el feminismo trajo el acceso a la educación de las mujeres. Por supuesto que no tenían los mismos títulos, como todos sabemos, pero podían acceder a ir a los claustros y aprender. Y una de ellas, una de las heroínas que les voy a presentar dos, fue Helen Gardner. Helen Gardner probablemente haya sido una de las primeras neurocientíficas y publica en 1888 Sex in Brain, donde cuestiona esto de cuanto más grande el cerebro tiene más capacidad intelectual. Porque ella dice con un sentido común tremendo, bueno, si esto es verdad, los elefantes, que tienen un cerebro muchísimo más grande que el de los hombres, tendrían que ser más inteligentes, y no son más inteligentes. Entonces, claramente, esto de que cuanto más grande es más inteligente no está bien. Y ideó otro parámetro, que era dividir el peso del cerebro sobre el peso del cuerpo, o sea, relativizar el tamaño del cerebro al tamaño corporal. Entonces ahí este parámetro le da que en el elefante es más chico, tiene un cerebro comparado a este gran cuerpo, el cerebro es pequeño realmente, y que en el hombre el cerebro comparado a su cuerpo es mucho más grande. Entonces ahí estaba explicada de alguna manera, o sea, era un mejor parámetro. Cuando van a la mujer, se dan cuenta que el cerebro de la mujer con respecto a su cuerpo es mayor que el cerebro del varón con respecto a su cuerpo. Entonces, de nuevo, la ciencia decidió que ese parámetro no era el correcto. Por supuesto que Helen no se hizo callar, porque ella era la autora de los trabajos y realmente luchó para que el parámetro prevalezca, pero se armó mucha confusión en el momento y aparece William Hammond. William Hammond era este hombre que está acá, que es un cirujano, también de Estados Unidos, donde dice, bueno, olvídense de ese parámetro de la Gardner, yo tengo el 19 parámetros que prueban que entiendo. Yo puedo medir circunvoluciones, puedo medir la sustancia gris, puedo medir un montón de cosas. Helen Gardner, cuando escucha esto, lo desafía a un duelo y le dice que ella va a juntar 20 cerebros de conexiones de anatomistas, ¿no? Y que a ciego, sin saber de qué sexo eran, a ciego, a él lo desafía para que pueda hacer sus 19 mediciones y decirle cuál es un hombre y cuál es una mujer. Además está contarles que Hammond jamás aceptó someterse a ese desafío porque sabía que claramente lo que estaba diciendo no tenía mucha... No funcionaban sus 19 mediciones. La segunda heroína, antes de entrar al siglo XX, es Alice Lee, ¿no? Con una cara de satisfacción, Alice, y no es para menos, porque era matemática, era discípula de Karl Pearson, el famoso de la correlación de Pearson, que todos, muchos por lo menos, estudiamos en la facultad, y ella publica su tesis en 1900, un paper que acá está, que acá lo encontré, la verdad que acá me emociona decir 1900, y la primera autora es ella, es Alice Lee, y ella, como buena matemática, empieza a hacer un sistema de mediciones de ángulos y de demás parámetros y los construye como una regla, un aparato, para medir cráneos y con esos cráneos estimar el volumen del cerebro, el tamaño del cerebro. Entonces ella hace muchas mediciones con las alumnas que iban a la facultad o las mujeres que rondaban la facultad y después se va a un congreso a Dublín. Acá está el congreso de Dublín, lo encontré en internet, todos los muchachitos estos son los mejores anatomistas que había en el momento. Y va con su aparatito y mide las cabezas de todos estos muchachos, todos los muchachos. La gran sorpresa fue que los anatomistas más prestigiosos tenían el cerebro más chico que las mujeres que ella había medido. Ella lo publica, ¿no? Lo llega a publicar, y con esto es la puñalada final directamente a la craniometría, porque ya se caía por todos lados ese empeño en medir el tamaño del cráneo para estimar el tamaño del cerebro y eso correlacionarlo directamente con la inteligencia humana. Ahí se desmonta prácticamente esa rama
de la neurociencia, y a partir de 1900 raros papers se van a poder encontrar que hablen de estas medidas del cráneo como parámetro de inteligencia. Se lo agradecemos a Alice. Ya entrados el siglo XX, se encontraron las hormonas, ¿no? Ya en la década del 30 aparecieron ya todas las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona, y la atención toda la atención fue justamente estudiar a estos nuevos componentes químicos como responsables de los comportamientos, y postularon que las hormonas iban a ser las que finalmente podían controlar los comportamientos de los cerebros. Todo esto se fue tejiendo durante la primera mitad del siglo XX, y en 1959 aparece este paper que es la base de la famosa teoría organizacional que hoy estudiamos en la facultad, en casi todas las facultades. El paper es en cobayas en realidad, donde agarran la coballita que está preñada, le dan un tratamiento con testosterona, y después estudian el comportamiento de su progenie, de sus hijitos, y ven que las hembras tienen comportamientos similares, conductuales, a los machos, en cuanto a la agresión, el interés sexual, las maniobras de conquista y apareo. Las hembritas se comportaban como los machos. Y eso realmente para ellos era casi una prueba irrefutable de que la testosterona hace varones, básicamente. Otro paper que apareció en el momento, en el 69, la pregunta era si las hormonas, el estradiol en este caso, podían producir el comportamiento maternal. Y lo que hacen es agarrar unas ratas, machos, los castran, les sacan los testículos y le dan estradiol, y ven cuál es su comportamiento maternal, y lo que reportan es que aumenta el comportamiento maternal de los machos castrados y tratados con estrógeno, y lo medían en la cantidad de veces que agarraban a los hijitos y los paseaban de un lado para el otro, los saciaban, los lamían, se les ponían encima para darle calor. Resultó que las ratas machos eran buenas madres, sí, recibían estrógenos. Entonces las hormonas pasan a ser la nueva fuente de datos para poder validar el esquema patriarcal. Y era muy simple: los varones tenían testosterona, que era la hormona de la agresión, del impulso sexual, de la conquista, del apareo, del cortejo, y las mujeres, mucho más pasivas, teníamos estrógeno, y el estrógeno era la hormona de la maternidad, del cuidado de otros, de las crías, del instinto maternal, etcétera, etcétera. Y el mundo se dividía así: los que tienen testosterona y las que tienen estrógenos. Alrededor de 1980, más o menos, ya estaba consolidada, no consolidada, pero ya estaba estructurada la teoría organizacional, que es la que aprendemos en la facu de la siguiente manera. Los hombres tienen un cromosoma XY, y gracias al cromosoma Y, a partir de la semana 8, ese cromosoma da las instrucciones para generar los testículos, los cuales empiezan a liberar testosterona, y esa testosterona masculiniza al feto, al cuerpo del feto, y también al cerebro del feto. Eso va a generar que la testosterona, en esa masculinización de ese cerebro, destruye las células en los centros de comunicación y va a aumentar las células en los centros del hipotálamo, que va a controlar la actividad sexual y la agresión. Y a partir de esto saltan y dicen, bueno, entonces los cerebros masculinos van a tener más agresividad, más violencia, mayor deseo sexual, instinto de territorialidad, mayor voluntad de dominio, conducta arriesgada y más conducta exploratoria. A partir de 4 células que midieron en el hipotálamo, ¿no? Queda claro. Bien, en cambio las mujeres, que son XX cromosómicamente, y no van a tener cromosoma Y, por lo tanto no van a tener testosterona, y eso va a generar un feto femenino. La ausencia de testosterona va a hacer que haya mayor desarrollo en los centros de comunicación y en las áreas de procesamiento emocional. Y saltamos para determinar, por decreto casi, que los cerebros femeninos son mucho más, las mujeres tienen más emotividad, más empatía, más sensibilidad, son más intuitivas y tienen más memoria emocional. Entonces, se va construyendo este discurso neurocientífico
sin mucha evidencia experimental que lo sustente, y empiezan a surgir dos cerebros funcionalmente distintos. Digo sin mucha evidencia experimental porque recuerden que todo este andamiaje se generó en los experimentos de cobayos, que los cobayos son divinos, pero los cobayos no van a la facultad, no vienen a charlas de género, los cobayos son cobayos, y no se pueden pasar directamente conductas de los cobayos a los seres humanos, así tan livianamente, digamos. Los test neuropsicológicos, junto con la aparición de las famosas imágenes por resonancia magnética funcional, terminaron de consolidar este modelo y de dar los datos que lo iban a sustentar. Que es, mínimamente cuento para que se entienda de qué va, la resonancia magnética funcional se basa en que cuando una parte del cerebro funciona, va más sangre ahí y más hemoglobina oxigenada, y la hemoglobina con oxígeno tiene propiedades magnéticas diferentes a la hemoglobina sin oxígeno, y esas diferencias magnéticas las puede detectar el gran imán del resonador, y las sensa y las proyecta en imágenes del cerebro como si estuviesen prendidas las regiones. Y se ven cositas así, esto es una caricatura, un dibujo, una ilustración, donde, por ejemplo, si una persona le decía que piense en cosas tristes o la someten a situaciones que la ponían triste, se le prendían de determinados lugares, se activan determinadas neuronas y dicen, bueno, este es el patrón cerebral de la tristeza. Lo mismo con la alegría, ¿no? Este es un paper que encontré donde las personas hacían test, por ejemplo, de fluidez verbal, y este es un varón, y dicen, bueno, a los varones se le prende solo una parte del cerebro, a las mujeres se le prenden los dos hemisferios en la fluidez verbal, bueno, cuanto más, bueno, las mujeres eran mejores para la fluidez verbal, capaz. Bien, con estas técnicas se lanzaron un montón de grupos durante bastante tiempo a hacer estas mediciones mientras las personas hacían test neuropsicológicos donde medían sus distintas habilidades. Y se publicaron papers, pero un montón encuentran en la literatura. Entonces terminan con esta conclusión. Los cerebros masculinos tienen mayor capacidad visoespacial y pensamiento más objetivo y abstracto. Por lo tanto, los hombres, directamente al género van, son mejores para la competición interpersonal, para el riesgo, la victoria, el dominio del otro y la competición. Dos veces. En cambio, las mujeres, los cerebros femeninos, tienen mayores habilidades verbales, más pensamiento emotivo y concreto. Por lo tanto, las mujeres van a ser mejores para la comunicación, las relaciones sociales, la conexión emocional y la familia. Y acá te queda como consolidado ya a finales del 90 el modelo donde hay dos prácticamente humanos distintos que vienen en dos versiones de colores. Están los celestes y los rosas. Y las distintas habilidades que tienen los cerebros rosas y los cerebros celestes van a explicar, se explican cerebralmente y son habilidades innatas, que vienen determinadas porque los cerebros son celestes y azules. Perdón, celestes y rosas. Este modelo se pasa a la divulgación científica. Y la divulgación científica educa. Y educa mucho, porque a este libro, el famoso Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, lo leyeron 50.000 personas, bueno, lo compraron, pero bueno, se supone que lo leyeron, capaz que lo leyeron más, 50 millones de personas, me quedaba corta con 50.000, 50 millones de personas se educaron leyendo Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, reforzando los estereotipos que muestra el libro, que están basados en las dos conclusiones que les dije. El cerebro entonces va a tener dos sexos y ya hay dos estereotipos validados por la ciencia, rubricados por el discurso científico, desparramados por una divulgación científica, ya enquistados en la sociedad, donde si uno pregunta, muchas veces le van a responder sí, los hombres tienen más impulso sexual, más deseo sexual, son más agresivos, las mujeres somos más emotivas, comunicamos más. Eso está instalado y es fácil verificar que mucha gente piensa de esa manera. Lo peligroso de esto es que, además de este planteo binario bastante estructurado, plantean las diferencias
como esenciales, no como biológicas. Y eso habla de una inmutabilidad. Y parecía lo mismo que pasaba en el siglo XIX. Si vienen los cerebros distintos, y bueno, las mujeres son inferiores. Y acá, si vienen los cerebros distintos, y bueno, las mujeres estarán capacitadas para unas cosas y los varones para otras. Y lo que se ve en la sociedad en realidad es producto, reflejo y espejo de lo que pasa en esos cerebros. La sociedad no hace nada. Nada más, los cerebros se hacen lo que saben hacer, lo que tienen que hacer, y mira, hay dos roles en la sociedad, con dos maneras de estar en el mundo distinto, que una es ser un varón y otra es ser una mujer. Bien, con el siglo XXI vienen unos adelantos tremendos en herramientas tecnológicas para ver el cerebro en funcionamiento, y todo lo que es las técnicas de imágenes se llegan a un grado de sofisticación exquisito. Salió este trabajo desde el 2014, ya en nuestro siglo, donde se estudia el famoso conectoma. Con el transcurrir del siglo XXI, uno ya se fue dando cuenta que esto de que se prenda una lucecita en el cerebro y se relacione con una actividad es un poco pobre, que en realidad cuando el cerebro hace algo, muchas partes del cerebro interactúan a través de conexiones que pueden ser a regiones muy distantes. Los axones comunican. Los axones es la parte de la neurona que va a transmitir la información a otro lugar, a otra neurona. Puede estar cerca o puede estar lejos. Es decir, que el cerebro en realidad es una gran autopista de información donde las cosas van y vienen, y lo que hay que mirar es ese conectoma, esa arquitectura de conexiones, al que llaman conectoma, en el cerebro humano. Cuando apareció la técnica para hacer esto, ni lerdos y perezosos agarraron hombres y mujeres y los mandaron al resonador. Es una técnica que se llama DTI, Diffusion Tension Imaging, los metieron en el DTI y empiezan a salir resultados. El resultado de este trabajo, que evalúan a 949 personas entre 8 y 22 años en Estados Unidos, lo que muestra es que los cerebros tienen una arquitectura de conexiones distintas. Los cerebros de los varones tienen menos comunicación entre los. Estos puntitos serían como un nodo de donde salen varios axones. Los axones de los hombres, la comunicación está más ubicada dentro de un hemisferio, dicen, es dentro de los hemisferios, se hace más como en módulos, compartimentalizada en módulos. No hay tanto diálogo tampoco entre lóbulos del cerebro, y en cambio acá ven el cerebro de la mujer, donde hay muchas conexiones que pasan, muchos axones que comunican los dos hemisferios. Entonces las mujeres son mejores en la comunicación entre los hemisferios, y también hay una mayor comunicación entre los lóbulos de distintos hemisferios, y no está estructurado como módulos, como subredes, que sí veían en el cerebro de los varones. También con técnicas similares, muy sofisticadas, otro grupo había demostrado que esto es la sustancia gris, que la sustancia gris es mayor en los hombres. Estos gráficos, que los vamos a usar más tarde, les cuento 2 segundos cómo funcionan, por si a alguno les son ajenos. Acá abajo se representan las variables que se miden, por ejemplo, el volumen de la sustancia gris, más volumen de la sustancia gris, menos volumen de la sustancia gris, y acá, en este eje, la cantidad de gente que presenta esos datos. Entonces, este es el promedio de los varones, en el volumen de la sustancia gris, y acá son la mayor. Este promedio lo tienen muchos hombres, tienen este valor medio de sustancia gris, que es menor al valor medio que está acá, que es el de las mujeres, que corresponde con este pico. ¿Sí? Entonces, en promedio, los hombres tienen mayor volumen de sustancia gris que las mujeres. Esto también se publicó creo que un poquito más, me parece en 2015, 2016. Bien, entonces, a partir de estos datos se concluye que los cerebros masculinos tienen mayor conexión dentro de cada hemisferio, mayor modularidad, mayor volumen de la corteza cerebral en algunas áreas, y eso, sumado a test de comportamiento que hicieron también en el mismo trabajo de 2014, test neuropsicológicos, determinaron que los hombres eran mejores en el procesamiento espacial y motor y mayor velocidad sensoriomotora. Por lo tanto, los cerebros masculinos están estructurados para facilitar la conectividad entre la percepción y la acción coordinada.
Los cerebros femeninos, por otra parte, tienen mayor conectividad entre los hemisferios y mayor participación entre los lóbulos, y menor volumen de las cortezas de algunas áreas. Por lo tanto, esto sumado a los comportamientos, que veían que tenían mejor atención, mejor memoria verbal, mejor memoria de reconocimiento facial, y salían mejor en los test de cognición social, todo eso determinaba que los cerebros femeninos estuvieran estructurados para facilitar la comunicación y los procesos intuitivos. Después de un gran adelanto tecnológico, de poner mucho dinero en muchas investigaciones, no fuimos muy lejos a los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Mucha diferencia no hubo de interpretaciones de los datos, y este mismo trabajo encontré en la prensa americana, que lo titularon, así lo divulgaron en la prensa, que dice: las diferencias en las conexiones de los cerebros entre hombres y mujeres podrían explicar por qué los hombres son mejor leyendo mapas, y acá abajito dice, y las mujeres son mejor recordando una conversación. O sea, eso lee la prensa de los datos científicos, que ya están sesgados los datos científicos, pero cuando llega la gente el sesgo es tremendo, y eso hizo que en Loan Brisdin, que es una psiquiatra de Estados Unidos, escribiera en 2006 un libro de divulgación científica que se llama El cerebro femenino, que por suerte Netflix, tenemos la suerte de que Netflix hiciera una película, que la pueden ver en Netflix si se quieren atacar un poco, que es en 2017, que se llama The Female Brain, y en el 2010 escribió su contrapartida de Male Brain, donde acá pone el cerebro está representado con latas y cosas, y cosas más de acción, de construcción fuertes, y acá no sé si se nota, pero esto es un conector, o sea, el cerebro femenino es, no sé, es un cable de teléfono, más o menos. O sea, bueno, sin palabras. Bueno, creo que quedó claro que los cerebros de los seres humanos los plantean como complementarios, pero yo justamente la charla la titulé como una tramposa complementariedad, porque está claro, me parece que ya quedó claro a esta altura, que los hombres con sus cerebros analíticos y matemáticos pueden dominar el mundo, pueden tener una vida pública, y las mujeres con cerebros más comunicacionales, intuitivos, memoriosos para recordar cosas, caras y conversaciones, están destinadas o están mejor preparadas para criar hijos y cuidar a otros, ¿no? A sus maridos y a sus hijitos, a sus padres incluso también. Entonces, y esto trae muchas consecuencias, por eso no te digo que no es nada ingenuo. Busqué 3 citas también, ahora sí del siglo XXI, de personajes como este señor, es Larry Summers, que fue el presidente de Harvard en 2005, y esta afirmación le costó el puesto, porque le hicieron renunciar, donde dice: las mujeres son malas para las matemáticas y la ciencia porque tienen menos habilidades innatas. Listo. Por suerte se armó una movida importante y le costó la renuncia. Leonard Sachs, que es un psicólogo de Estados Unidos, que escribe muchos libros de divulgación de psicología y le enseña a las madres cómo educar a su hijo varón, cómo educar a su hija mujer, y todo ese tipo de libros de autoayuda, afirma: las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Bueno. El último es de James Damore. En 2017, este muchacho era uno de los CEO de Google, que por decir esto también lo echaron, perdió su puesto. No hay tantas ingenieras, programadoras, jefas de proyecto y directivas mujeres porque biológicamente estas tienen más interés en las personas que en las cosas, poseen mejores habilidades sociales, son más propensas a altos niveles de ansiedad y tienen menos tolerancia al estrés que los hombres. O sea, esta complementariedad, traigo a colación estas citas para que vean que tiene consecuencias, se impregnan. Los estereotipos de género ya están impregnados y realmente se creen que no somos buenas para actividades tecnológicas, científicas, matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, y acá es un trabajo que a mí personalmente me conmovió mucho, que está publicado en Science, y le hacen a las niñas de 6 y de 7 años
y a los niños les cuentan historias sobre un personaje muy, muy inteligente y sobre otro personaje muy, muy agradable. Entonces ellos le dan figuras de hombres y mujeres y tienen que decir con qué figura linkean, relacionan el relato. A los 6 años, las muy, muy inteligentes eran mujeres, eran ellas. A los 7 años, los muy, muy inteligentes van y ponen la figurita o el dibujo de un varón. O sea, ya a los 7 años se metieron estos estereotipos de la complementariedad y las niñas piensan que los hombres son más inteligentes y que ellas son las más agradables. Entonces, ven cómo estos estereotipos realmente operan en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en los niños que nos rodean, y esos niños terminan siendo adultos. Bueno, y más o menos también va del estilo, pero bueno, voy a adelantar un poquito porque si no se va a hacer muy largo. Vamos, en el siglo XIX tuvimos nuestras heroínas como Helen Gardner y Alice Lee y tantas otras que no debemos conocer, y en el siglo XXI, por suerte, también hay mujeres que enfrentan e interpelan la interpretación que hace el discurso neurocientífico. Ellas son Cordelia Fine, Daphna Joel, Janet High, Gina Rippon. Hay un montón de mujeres que realmente tienen trabajos muy interesantes donde ponen en tela de juicio esta interpretación sexista de los dos cerebros. Y se vuelven a hacer la pregunta, ¿existe un cerebro femenino? ¿Existe una mente femenina? ¿Y cómo leemos esas diferencias en la conectividad? Porque tampoco hay que negarlas, porque bueno, son técnicas que son robustas, la diferencia en la conectividad existe, no vamos a decir que no existe, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el origen de una arquitectura cerebral distinta, a un volumen cerebral distinto? Y esa pregunta no es fácil de contestar. En las últimas décadas la neurobiología avanzó mucho en la línea de poder contestarla, porque surgió un concepto glorioso que es el de la plasticidad. Nuestros cerebros cambian con los hábitos, cambian con las experiencias, lamentablemente también cambian con la edad, van cambiando a medida que la vida transcurre. Y bueno, yo trabajo en mielinización, en el laboratorio, y bueno, por eso traigo acá las citas de cómo la mielina es la sustancia que recubre los axones y hace posible que la transmisión del impulso nervioso sea muy rápida. Y además nutre al axón, en fin, tienen como una interacción muy, muy linda entre el axón y las células que hacen la mielina. La mielina va cambiando. La mielinización del cerebro antes se pensaba que terminaba cuando el nenito empezaba a caminar. Pues no, termina a los 20 años. Seguimos mielinizando de adultos. Y la mielina cambia con las actividades. Hicieron estudios de resonancia, esto de conexiones, de conectomas, en pianistas, y tienen mielinas mucho más grandes, más cantidad y más gordas que cualquier mortal que no sea pianista. Los malabaristas, cuando hacen esos estudios cerebrales y están entrenando, tienen unas fibras mielinizadas que cuando pasan mucho tiempo sin entrenar se desmielinizan. O sea, el cerebro tiene la capacidad de cambiar, y eso es una notición, la verdad. También lo mismo pasa para la sustancia gris, para las espinas dendríticas. La cantidad y la fuerza de la sinapsis cambia con la experiencia. Nuestros cerebros no están fijos, no somos seres terminados. Por lo tanto, una manera de explicar esas diferencias en la conectómica es la experiencia de género que tienen los cerebros en un mundo que tiene dos géneros, que se presenta como dos géneros. El género se va incorporando en nuestras conexiones y se hace biología, de alguna manera, y va moldeando el cerebro. Eso podría ser una explicación de por qué esas diferencias en la que encuentran estos trabajos ya de los años 2000, arriba del 2010. ¿Hasta dónde es capaz la plasticidad de modular nuestro cerebro? Daphna Joel se lo plantea y inaugura una mirada totalmente distinta. Se anima a ver los datos de otra forma y eso lo cambia todo, por lo menos para mí lo cambia todo. Ella va a estudiar el volumen de la sustancia gris de distintas regiones del cerebro. Acá, bueno, tiene un corte del cerebro pintadito de distintas regiones y mide con estos aparatos súper sofisticados de resonadores el volumen de esas regiones.
Recuerden que el paradigma era que los varones tenían una media mayor de volumen de sustancia gris que las mujeres, que tenían una media, que está acá, menor de volumen de sustancia gris. Así se leía. Se medían todos los hombres, se medían todas las mujeres, en distintas zonas se hacía el promedio y salían estas campanas celestes y rosas. Ella, como les digo, dijo, no, voy a mirar diferente. Voy a medir, y acá están todas las mediciones, estas columnas son justamente las distintas zonas del cerebro, todos estos colores, cada colorcito es una de estas columnas, las distintas regiones de la sustancia gris del cerebro. Pero no voy a hacer un promedio, voy a concentrarme en cada uno de los individuos. Cada fila es un individuo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, en vez de hacer promedios, lo que hubiese hecho, o lo que hizo en realidad, con los mismos datos, la neurociencia canónica, es agarrar a los hombres, agarrar una zona, hacer un promedio, chau, campana celeste. Agarra a las mujeres, promedian la zona, campana rosa. Ella decide hacer otra cosa. Decide adjudicar un color amarillo a los volúmenes de cerebros a las regiones que tienen volumen de cerebro más pequeña, le adjudico el amarillo. Y a las que tienen volumen más grande, le adjudico el verde. Y voy a mirar qué le pasa a cada persona en las distintas regiones, nada de promedios. Y lo que encuentran es esto, esta preciosura, que lo que está diciendo es que no hay cerebros puros. No hay. Uno esperaría encontrar o todos verdes en un lado o todos amarillos en el otro, y eso no pasa. Cada liñita de estas es una persona. Miren la cantidad de personas que analizaron, y la columna, acá no se llega a apreciar bien, pero las columnas son las distintas regiones del cerebro que midieron. Daphna Joel llama a esta constitución cerebral mosaico, y por eso dice los cerebros de los seres humanos en realidad son mosaicos. No existe un cerebro donde haya todas las características que decimos que tienen los hombres y todas las características que decimos que tienen las mujeres. Esa es la buena noticia. Somos mosaicos. Somos tan plásticos que las distintas partes del cerebro reaccionan diferente y generan este tipo de cerebros. Va un poco más allá y analiza la estructura del hipocampo y del caudado, que se sabe que, ya estaban descritos, que tenían diferencias grandes entre hombres y mujeres, y le aplica a pinta de color rosa cuando esas mediciones de los volúmenes adquieren los valores mayores para las mujeres, y pinta también de color azul cuando ese volumen toma los valores mayores para los varones, pero tiene la habilidad esta vez de decir, bueno, los valores intermedios los voy a pintar de blanco. ¿Qué quiere decir los valores intermedios? Que esos valores pueden estar tanto en un varón como en una mujer, porque las campanas se superponen. Entonces hay valores que yo por ese valor no podría decir si es mujer o varón, a ese valor lo pongo en blanco. Y miden 10 zonas, que son las columnas estas, son las 10 zonas, y cada liñita de nuevo es una persona distinta, donde claramente se ve nuevamente que somos mosaicos. Pero además acá agrega otra cosa, porque hay un montón de parte blanca. Hay un montón de parte que no somos ni mujeres ni hombres. Hay un montón de parte que compartimos, que son cosas comunes, y hay mucho blanco. Otra cosa que se puede ver acá es que casi no hay cerebros rosas. Hay muy poquitos. Cuesta agarrarlo. Yo hoy me puse a mirar por acá, quizás hay una línea, una persona que tiene todo el cerebro rosa, y lo mismo pasaría con los varones. ¿Qué sé yo? Capaz que 1, 2 personas que tienen el cerebro celeste. Los cerebros puros no existen, básicamente no existen. Se daban porque ellos agarraban y hacían una media de todo esta columna, y bueno, sí, la media de toda la columna predomina el rosa, campana rosa. La media de esta columna, y bueno, predomina el azul, campana azul. Pero no se tomó el trabajo de ver qué le pasaba a las personas, a cada una de las personas. Con esto, Daphna Joel rompe el mito, o para mí rompe el mito de los dos cerebros. Ya no hay dos versiones de Homo sapiens. Cada uno es la propia versión de sí mismo. Y eso es, me parece, lo que muy liberador, y nos da la pauta de poder generar una sociedad diferente. No existen, desde el punto de vista biológico, los cerebros celestes y los cerebros
rosas, son la minoría. ¿Mm? Bien, para ya ir terminando, la pregunta que nos podemos llegar a seguir haciendo es si existe una mente femenina. ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué pasa con las habilidades de estos cerebros mosaicos? ¿Son capaces de generar comportamientos tan puros? Es decir, comportamientos puros pueden aparecer de cerebros que ya vimos que no son tan netamente de una forma o netamente de otra. ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué nos dijeron con los comportamientos? Janet Hyde es una psicóloga también americana donde se anima a volver los datos, siempre insisto con esto, son los mismos datos interpretados de otra manera. A ver los datos, a estudiar estas campanas, estas medias que nos presentaban. Bueno, ¿de qué se trata estas medias? Y estudia un montón de características comportamentales, y vamos a empezar por la agresión física, que se supone que era la más masculina, porque la testosterona es la que la provee. Bueno, si ven acá tienen la campana celeste y la campana rosa. Como verán, acá esta es la media de agresión física de un varón, donde hay varios y muchos varones que comparten esta media. Y acá viene la media de las mujeres, donde hay muchas mujeres que comparten esta media. Pero si analizamos la campana, si bien la media de la agresión física del varón es hay algunos varones que son muy agresivos. Acá mido la cantidad de agresión, un coeficiente. Hay pocos varones, porque recuerden que acá mido cantidad de casos en el eje vertical. Hay pocos varones que son muy agresivos, hay pocos varones que son poco agresivos, y la media de los varones tiene este comportamiento de agresividad. Y con las mujeres podríamos hacer lo mismo. Pero fíjense que si analizamos la superposición, que es toda esta parte negra, y yo me paro en la media del comportamiento de las mujeres, de agresividad, bueno, veo que obvio es la media, pero también si miro la campana azul, esta que pasa por acá, acá hay un valor. Hay muchos varones que, está bien, tienen menos agresividad que la media, pero coincide con la media de los varones. Tienen menos agresividad que la media de los varones, pero coincide con la media de las mujeres. Muchos, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evidentemente, el cuento de los hombres son agresivos y nosotras no, somos más pasivas, es un cuento también. El coeficiente de superposición es este que está acá, es 72,6. Eso significa que de 100 personas, el 72 no podría, midiéndole el coeficiente de agresividad, no podría a ciencia cierta decir, o sea, con una efectividad del 100%, decir si es una mujer o es un varón. ¿Puedo hablar de probabilidades? Sí, podemos charlar eso, pero no puedo asegurar, midiendo la agresividad, si es un hombre o una mujer, 70 personas no las podría asignar a ningún grupo con una efectividad del 100%, ¿no? Bien, otra cosa que se animaron a estudiar es el coeficiente D, que es un coeficiente estadístico que analiza lo que se llama tamaño del efecto. No quiero mezclarlos con cosas muy técnicas, pero cuanto más grande es el coeficiente, más separada están los picos, más separados están los picos y más se diferencian las medias y hay menos superposición. Cuanto menor es el coeficiente D, hay más superposición y los picos están más cerca. Por ejemplo, en la producción del lenguaje, que era la famosa característica femenina, que no éramos nacidas para charlar, no estamos tan nacidas para charlar, un coeficiente de 0,33. Entonces, vemos que hay una gran superposición, de hecho hay un 87% de superposición, 87%, 87 personas no las podría asignar con 100% de efectividad a un grupo o al otro, me equivocaría todo el tiempo. Janet Hyde publicó un trabajo que se llama La hipótesis de las similitudes de género, donde analiza 124 características o habilidades comportamentales y ve todos los coeficientes D y prueba que prácticamente todas están en un grado de superposición altísimo. Acá le traigo algunas para que vean las típicas de los varones. Visualización espacial, 0,13. Percepción espacial, 0,44. O sea, nada, para que vean, acá hay una superposición del 95%. Acá hay una superposición del 82%. Habilidades matemáticas, esto lo tendría que ver Larry Summers. Habilidades matemáticas, estamos en un 94 prácticamente % de superposición.
enorme. El coeficiente D es de 0,16, que es prácticamente no significativo. Ternura, que se supone que es una habilidad nuestra. Tenemos un coeficiente 0,3, una superposición del 88%, razonamiento verbal, acá se me piantó la O, 99%. 99% de superposición. Somos iguales. Locuacidad, la capacidad de hablar, estamos en una superposición del 96%. ¿Qué nos dicen estos trabajos? Que somos más similares que distintos, que hay muy pocos celestes solos y rosas solos, hay muy poquitos realmente. La mayoría estamos acá en el negro. Y es más, todavía no se hizo el trabajo, pero probablemente si a una misma persona, porque estas de nuevo también son medias estas campanas, pero si a una misma persona se le pudiera medir cada uno de los coeficientes, yo estoy segura que, igual habría que hacerlo, que va a dar un mosaico, que somos mosaicos comportamentales también. Uno puede ser rosa en ternura, pero ser azul acá en habilidades matemáticas, o al revés, o como sea, somos todos diferentes. Bien, para terminar, repasar los dos modelos. Está el modelo serial neurosexista, donde los genes van a determinar cuáles son las gónadas que le corresponden a cada uno, eso determinará las hormonas, y eso va a ser un cerebro rosa y otro celeste. Rosa es social y emocional, y el celeste va a ser racional y productivo. Mientras que lo que plantea Cordenia Fine y todo el grupo de neurobiólogas, que Daphna Joel, etcétera, que trabajan en esto de los mosaicos, van a plantear que los genes, la epigenética, las hormonas y el ambiente, todas dialogan, hay un diálogo en paralelo de todos estos elementos, y ese diálogo comienza en la vida intrauterina, donde ese diálogo va a dar cuenta de que cada región del cerebro responda de una manera diferente, terminando en cerebros en mosaico. Que acá habría que agregar parches blancos, ¿no? Porque no es que, recuerden que Daphna ya había demostrado que es celeste, rosa y también intermedios. Bien, esta concepción de la neurociencia que surge de ver los mismos datos con unos análisis estadísticos distintos y una interpretación, un paradigma diferente de lo que es una mujer y un varón, estamos seguras que va a llevar a una sociedad inclusiva, igualitaria y sobre todo diversa. Bueno, muchísimas gracias por estar este tiempo prestando atención a esto, espero que no haya sido muy técnico. Nos pueden encontrar a Ignacio, que estaba por ahí, no sé si todavía sigue ahí, en nuestra plataforma de divulgación científica Science and Art Argentina, y muchas veces escribimos, parte de esta charla he escrito artículos para @medios, así que si quieren ir a leerlos, los pueden leer en la revista Mod, que es una revista digital. Muchas gracias. Bueno, Flor, muchísimas gracias, la verdad que estuvo excelente la charla.